Entonces, si quieres, arrancámonos. Ah, ahora sí. Bueno, la verdad es que estoy viendo en otra pantalla y lo estoy viendo muy bien. ¿Qué? Y pues ni para preguntarles si están bien, porque la verdad los veo muy sonrientes, muy contentos. Yo también estoy muy contenta de la continuación de este programa de niños. Hoy puse a Winnie Pooh para seguir con el tema. Entonces, pues, más que la pintura y todo eso, pues la pregunta, ¿no? ¿Por qué si la tecnología es un conjunto de conocimientos para ayudarnos? ¿Por qué de momento o en qué momento pensamos en restringirla o en qué nos puede ayudar? ¿Cómo se maneja en eso? O sea, quisiéramos saber la opinión de los expertos del tema médico, del conocimiento. ¿Qué hacemos con la tecnología? O sea, ¿qué hacen los padres, los maestros con la tecnología aplicada a niños? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo Bueno, antes pienso que que no, también permítame decirle su nombre, también se me está pasando, que como ya estamos muy familiarizados, pero pues, está Sergio Balandrán con nosotros, y quien él es especialista en cognición y conducta, y pues nuestro pediatra estrella de estos programas, que ha sido Abiel, y bueno, pues ya después con mi pregunta. Perdón, sí, antes. no te preocupes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. Yo creo que estamos en un punto en el que la tecnología está despertando a pasos agigantados, entonces generalmente los desarrollos son para actividades generalmente empresariales o cosas así, no están adaptados precisamente para niños, pero poco a poco hay cada vez más adaptaciones, más aplicaciones, más material didáctico y todo eso que se puede aplicar en niños. Entonces, ahorita estamos en un punto en el que han surgido cosas nuevas y lo primero es rechazarlo. Claro que hay muchas cosas de ayuda, hay muchas cosas de bastante utilidad que pudiéramos aplicarlas en el aprendizaje de los niños, siempre y cuando se adapten a sus necesidades. Ok. ¿Qué tan disponible debe estar la tecnología en los niños, Sergio? Pues mira, no es fácil de responder. Yo creo, sí puedo decir algo que nos va a dar una orientación, ¿no? O sea, definitivamente esto se va a volver cada vez más tecnológico. O sea, ya Biel se refirió a lo que está pasando hoy. Yo me refiero un poco a lo que va a pasar todavía en el futuro y esto que viene es simplemente abrumador. O sea, no vamos a tener opción de escondernos, ¿no? Requerimos enfrentar esto y qué bueno que se dan estos foros y qué bueno que es algo que la gente pide o nos pidió desde la vez pasada y que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo porque no sé cuántas horas tengamos que invertirle como papás y como especialistas a esto, pero las que sean necesarias, porque definitivamente hay que ir hacia la tecnología, ¿no? O sea, el futuro, uno de las posibilidades más fuertes es tecnológico, ¿no? O sea, la parte tecnológica, ¿no? Entonces, ya lo que tú preguntaste de qué tanto es tantito, qué tanto se tiene que, yo creo que es lo que vamos a derivar de esta plática. Entonces, y la respuesta fácil es depende, ¿no? Depende de muchos factores, depende de muchas cosas. Y si podemos poner de qué depende, primordialmente de la conciencia de los padres, ¿sí? Entonces, de qué tan listos los padres están, de qué tanto los padres están relacionados con la tecnología y qué tanto son capaces hoy en día, más allá de sus hijos, de manejarlos ellos, qué tanto tienen una adicción al teléfono, qué tanto tienen una adicción a las redes sociales. Pues es como todo, ¿no? O sea, no podemos curar a nuestros hijos si nosotros no estamos sanos, ¿no? Entonces ellos dicen que la palabra guía y convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, primordialmente otra vez, el tema del papá como fuente, o sea, del papá como el eje central de la vida del niño, creo que es aquí lo primordial. Depende de eso, entonces la tecnología puede ser muy usada, muy usada, con pequeñas condiciones que vamos a establecer ahorita. Vamos a dar estas recomendaciones. Creo que va a ser muy importante que entre el doctor Abiel y yo podamos compartir lo que recomendamos, lo que él recomienda a sus pacientes, niños desde chiquitos hasta adolescentes, y lo que nosotros hacemos acá en la parte de la clínica, en la parte del apoyo a las personas. Entonces, y dar esas recomendaciones, y de eso dependerá pues el uso
el uso correspondiente en cuanto a tiempo o proporción, ¿no? Y aparte del tiempo y proporción, aquí hay una pregunta que sí pensaba generar y que veo muy importante, y ahora Vero Lace nos la está haciendo. Dice, ojalá pudieran abordar sobre las edades óptimos de los niños y el uso de las tabletas, mito o realidad, ¿no? Dice, ¿es dañino que un pequeño use una tableta al menor a los 3 años? ¿Qué opinas, Abiel? Bueno, mira, volvemos a lo mismo del que tanto es el uso que se les da. Si nosotros nos vamos por las recomendaciones oficiales, se supone que dice la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, comenta que de recién nacido, es decir, de 0 a 2 años, el uso de las pantallas en general debería de ser 0. Sí, de 2 años a 5 años debería de ser menos de 1 hora, entre media hora, 45 minutos aproximadamente. Ya un poquito más grandes, de 5 a 7 a 10 años, entre hora y media, menos de 2 horas. Y ya niños de 8 a 10 años hacia arriba pudieran ser 2 horas. Sí, esto es bastante, bueno, eso es lo oficial. Puede sonar en un punto de vista muy restringido, y sabemos que muy poca gente lo cumple, o nosotros nos damos cuenta porque lo vemos en restaurantes y lo vemos en todos lugares, hasta yo en la sala de espera de mi consultorio, pues ahí están los niños jugando con el celular, etcétera, viendo videos, etcétera. Entonces el tiempo eso es lo que se recomienda, pero nosotros como padres debemos de analizar qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos, qué tanto es el tiempo, pero también el contenido. Entonces puede ser que esa media hora sea de un programa adecuado a su edad y que le está enseñando, no sé, a desarrollar el lenguaje. Entonces pudiera ser hasta benéfico, pero si ya lo dejas sin revisar qué el contenido está viendo, por ejemplo, la pregunta creo que es de 3 años. A los 3 años, bueno, ya dominan un poquito más, ya saben incluso las contraseñas, ya lo aprenden sin problemas. Entonces pueden ver, si no lo supervisamos, pues contenido de cualquier tipo. Y más cuando obviamente toman el celular de uno de los padres, que no está restringido para bloquear algunas páginas o algunos contenidos para adultos. Entonces, o para niños más grandes. ¿Qué tan cierto es que el uso temprano de la tecnología tenga que ver con el déficit de atención? Esa es una de las preguntas, pues, y de hecho de las dudas de los papás. Dicen, bueno, si les doy la tecnología, ¿tienen déficit de atención? Sergio, ¿tú cómo ves esta pregunta de los padres? Claro, definitivamente pueden ser muchos factores otra vez, Ujú. pero desde nuestra experiencia, sobre todo con los casos que atendemos nosotros, la mayor parte por poner ahorita el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, proviene de factores genéticos, ontogenéticos. Mi tesis, o sea, justamente lo que yo estudio tiene que ver con eso, cómo como seres humanos estamos migrando a un nuevo cerebro, a un cerebro cuántico. Entonces, lo que desde mi observación científica, todo lo que hoy le llamamos, o casi todo lo que le llamamos TDAH, en realidad estamos hablando de un tipo de sensibilidad, de un tipo de conducta, de un tipo de cerebro. Está muy relacionado los distintos tipos de trastornos que hoy se han puesto, vamos a decir así, de moda, que es el trastorno límite de personalidad, trastorno trastorno bipolar, también el TDAH, incluso el mismo autismo, que es un espectro. Entonces, casi alguien con TDAH, alguien con trastorno bipolar, alguien con trastorno límite, en realidad también tiene un poco de autismo, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de un espectro de comportamientos, de conductas principalmente. Entonces, estamos hablando de un nuevo cerebro, ¿sí?
Entonces, yo no considero para nada, casi para nada al menos, que la tecnología sea un factor del desarrollo de una condición de ese tipo. Creo que son al contrario, ¿no? Entonces, la condición de nuestro pequeño, la condición de un niño que además tiene algún tipo de categoría, ¿no? De condición o de trastorno o de lo que sea que nos puedan decir los psiquiatras, el psicólogo, etcétera, lo que está buscando es una evolución del sistema familiar. O sea, nos está llamando la atención hacia algo que justamente tenemos que ver. La tecnología no es el tema. El tema es la conciencia, el amor en la familia, la evolución, el crecimiento en la familia, ¿no? O sea, obviamente van a ser las respuestas que te voy a dar porque tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, un sistema familiar sano, otra vez, no tiene, o sea, así tengas todo lleno de tecnología por todos lados, no va a generar problema, ¿no? Lo que se dice más dañino de los factores de la tecnología, particularmente los dispositivos, no nada más es el aparato como tal, sino la radiación que emite, por un lado, la pila, por ejemplo, y por otro lado, la conexión a Internet, las ondas de tipo celular que tienen una radiación. Pero yo les pregunto a ustedes, o sea, se han visto los que viven en las ciudades, ¿no? Que ojalá acá tenemos espacio para ustedes por si alguien quiere emigrar. Entonces, los que viven en las ciudades, no sé si han visto las antenas de 5G. Entonces, tú le estás cuidando a tu hijo que no use tanto la tecnología y vives al lado de una antena de 5G, ¿no? Entonces, hoy, ¿en qué lugar no hay Wi-Fi? ¿No? Hoy, ¿en qué lugar no hay ondas celulares? ¿Sí? Entonces, acá tenemos la gran bendición de que no llegan las ondas celulares aquí donde vivimos, ¿no? Entonces, que sería algo que recomendaríamos mucho a toda la gente, ¿no? Entonces, que se den vueltas y que traten de una buena proporción de su vida y sobre todo con sus hijos, de ir a lugares naturales que todavía existen muchos, donde se puedan limpiar de esos famosos iones positivos, ¿no? Entonces, de esa ionización que hoy los cuerpos, la biología de los papás. Pero mira, un papá que llega de su casa y que llega cargado de estrés y que llega enojado, ¿no? Papá o mamá, ¿no? Y que llega con su hijo, es peor que la batería, ¿eh? O sea, pero mucho peor, o sea, 5 veces, 10 veces peor que un dispositivo tecnológico. Entonces, repetimos, la tecnología no es el tema. Tiene factores que cuidar, por supuesto, pero hoy en día prácticamente son irrelevantes, ¿no? O sea, ¿quieres cuidarlo? Está bien, quítale la parte de internet al dispositivo, baja los juegos o lo que tu hijo está accesando, bájalo al dispositivo como tal, para que solamente para que el dispositivo quede sin conexión de celular, sin conexión de internet. Digo, si quieres así, pero yo te recomiendo mejor vete de campamento, ¿no? Entonces, vete de campamento de vez en cuando, una vez al mes, y pues una vez cada semana, salte al bosque, ve a caminar y vas a ver cómo los iones negativos, los iones positivos automáticamente empiezan a balancearse con iones negativos que puedes alcanzar en la naturaleza, ¿no? Tu polaridad sodio-potasio a nivel celular empieza a balancearse en cuanto entres en contacto con el pasto, con el árbol, con lo que tengas. Entonces, la tecnología es así, el efecto, al menos a cierto nivel, comparado con las potencialidades que tenemos nosotros y somos conscientes de darle a nuestros hijos lo mejor. Y lo mejor es paz, amor, nosotros estar tranquilos. Y entonces la tecnología se convierte en un instrumento de esa paz que estamos creando, ¿no? Y ahorita la idea sería darles muchos tips de qué pueden hacer para usar la tecnología a favor. Ya el doctor Abiel mencionó algunas cosas, pero hay muchos para que la tecnología al final sea una herramienta que te sume a la creatividad de la familia, que te sume, no, o sea, si tú estás utilizando, o sea, muy feo decirlo así, pero me suena decirlo así, que Dios te perdone, si estás utilizando la tablet o el celular para tener a tu hijo quieto en la comida para que tú puedas comer y socializar, de verdad, no sé quién te dijo que eso es ser padre, o sea, no lo hagas, o sea, eso es totalmente irresponsable, déjate la tecnología, eso es lo peor que puedes hacer, sobre todo en la hora de la comida, ¿me explico? Entonces, si no tienes momentos de tu familia consagrados a la unión, si no tienes momentos de tu familia consagrados a la comunicación, si no tienes momentos en tu familia que les dediques a la escucha activa, a la comprensión, al aprendizaje de tus hijos, a la enseñanza y al crecimiento mutuo, estás perdido, o sea, déjate la tecnología, o sea, con lo que sea que hagas, estás perdido si no te ocupas de ser padre, ¿ok? Sí, y lo que sí es cierto es que muchas veces es una ventana, pero si uno como familia, como profesor, es más atractivo para los niños, pues es lógico que vamos a estar en familia y todo.
voy a compartir algo, en algún momento tuve que dar clases y todos los niños en el celular, entonces lo único que se me ocurrió es ocupar el WhatsApp para participar en la clase, entonces tienes que de alguna manera diseñar la forma de comunicarte con lo que le es más atractivo tanto a los niños como a los adolescentes, ¿no? Gaby Ponce me está preguntando si estas antenas que estás mencionando producen cáncer. No. Y eso... Ujú. Sí, no, qué bueno que lo mencionas. No, cualquier tipo de radiación, cualquier tipo de exposición, incluso puede ser desde temas químicos que le cueste trabajo al hígado digerir, puede ser desde temas de radiación que le cueste trabajo a tu biología digerir. Entonces, por supuesto, son propensos a derivar respuestas biológicas desfavorables, ¿no? Entonces, pero nada se compara, ya lo hemos hablado en otros lugares, al menos desde mi estudio, nada se compara al estrés. Si algo es radiactivo y si algo descompensa y si algo puede producir cáncer, es el propio estrés de nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, de nuestra percepción, de cómo vemos el mundo, de cómo vemos la realidad. Entonces, no, lo que yo quise enfatizar con el tema de la antena es que nos preocupamos por cositas chiquitas cuando tenemos cositas grandotas que estamos radiados cerca de los aeropuertos, cerca de centros comerciales, los semáforos, por todos lados hay baterías. Tú le quitas el celular a tu hijo, pero todos los que están allá al lado tienen baterías. Entonces, ¿de qué te sirve quitarle tú la radiación a tu hijo si se le están dando todos los demás? O sea, lo que urge es educación, ¿no? O sea, lo que urge es conciencia. Lo que urge son papás que puedan dirigir, que puedan liderar un sistema familiar para entonces utilizar la tecnología como una plataforma de crecimiento y evolución. Y ahí sí, o sea, ahorita lo que me viene a la mente de lo que la tecnología nos puede brindar es asombroso. Estamos viviendo en el mejor momento que hay justamente por la parte del desarrollo tecnológico. Tiene muchísimas cosas en contra, sí, pero por mucho las que tiene a favor lo desbordan, por mucho. Oye, Sergio, Adri Hernández dice, ya dijiste, Sergio, allá llegamos a Clinic. Yo creo Sí. que es una buena oportunidad para los papás, maestros y todos que sí nos visiten en Clinic. No solamente, no digo alejarse de la tecnología, pero sí encontrar otras formas de vivir con la tecnología y donde vas a encontrar paz. Entonces, todos están invitados a Clinic también, ¿cómo no, Gaby? Gaby dice, oye, yo siento que mis nietos tienen 2 y 5 años y tienen el celular en sus manos y la televisión solo jueves 1 hora. ¿Tienen reglas? O sea, ¿se debe de colocar reglas? Yo creo que sí debería así como le restringe la televisión 1 hora, en un celular con conexión a internet pueden encontrar mucho mayor contenido de diferente tipo. Entonces, el uso de reglas, además de que nos sirve para generar disciplina y para generar conductas, también nos ayuda a ver lo del contenido, ¿sí? Entonces, yo creo que sí debería de haber reglas. Sí, mi opinión, Berta, es que dependiendo la edad del niño, tenemos que ir regulando desde un condicionamiento, que es lo esencial. ¿Qué significa condicionamiento? Esto que voy a decirle a los papás debe de darles mucho descanso. Fíjate bien la lógica del condicionamiento. Lo que yo hago como papá es desarrollar, generar lo que sea necesario para que entonces mis hijos, junto conmigo, vivamos lo que queremos vivir. Es decir, el enfoque es totalmente proactivo, no restrictivo, ¿sí? Obviamente a veces, para poder generar ese entorno que yo quiero, entonces necesito aplicar reglas. Entre más niños, entre más chicos estén, van a tener que ser mayor la cantidad de reglas que voy a determinar, que deben de notarse como si no fueran reglas, ¿no? Porque son cosas donde pues simplemente a esta hora ya nos dormimos todos. O sea, porque ve la lógica, ¿no? O sea, mi hijo ve que yo lo mando a dormir a las 8 de la noche o a las 9 de la noche y escucha que está la televisión encendida viendo películas. O sea, pues no es lógico, ¿me explico? Entonces, o sea, no hay un entorno que sea coherente, que sea como congruente, se vuelve como directivo y ningún niño quiere vivir en un lugar directivo. Tiene que ser congruente, las reglas requieren ser congruentes con el hábitat. Yo quiero ver amor en mi casa y las reglas sostienen el amor en mi casa. Y conforme van creciendo los niños se convierten en acuerdos, ¿sí? Entonces, que queden claro, ¿qué diferencia hay entre una regla y un acuerdo?
que en el acuerdo hay una condición, ¿sí? Para que se cumpla y hay una transferencia, tú ganas, yo gano. Hay una ganancia común. Yo requiero de ti esto, ¿qué quieres a cambio? Yo requiero listo, tenemos un acuerdo. Y entonces cuando un acuerdo tiene ese trade-off, es decir, tiene esta transacción entre los dos, incluso nuestros hijos, volvemos además hijos conscientes, el uso de condicionales, que mi hijo sepa, si pasa esto, entonces sucede esto, porque entonces él desarrolla su conciencia, ¿no? Entonces, en la medida que va creciendo el niño, primero empezamos con reglas y poco a poco esas reglas van transmutando a acuerdos y a condiciones de ganar entre papás y hijos. Es correcto, porque si vemos las reglas así como tal, pues generalmente tienen una connotación negativa o de imposición. Si lo haces como tu rutina, por ejemplo, los jueves vamos a ver todos películas, los domingos vamos a pasear a la naturaleza, etcétera, pues son las reglas, pero las estamos viendo como actividades divertidas incluso para los niños. Y eso les genera que no estén todo el tiempo en la pantalla. Entonces, hay formas de manejar esas reglas. Claro, otra palabra que ahorita me suena muchísimo es el uso de límites, se llama. ¿Sí? Entonces, una regla en realidad es una condición de límite. Es decir, la diferencia entre un límite y una regla es que la regla la estableces como si fueras un juez o un juzgado o una corte, ¿no? Y entonces es la regla, ¿no? Que también a veces aplica. Pero si tú logras hacer que los límites estén claramente establecidos, los límites, diría Rosia Barocio en su libro famoso de Disciplina con Amor, ¿no? Entonces, si los límites son flexibles y porosos, ¿sí? O sea, tienen sus espacios, tienen su flexibilidad, entonces se convierte en un maravilloso entorno de amor, ¿no? Entonces, los límites son efectivos cuando no parecen límites, sino cuando parecen, como dijo Abiel, la misma condición de donde yo estoy viviendo, ¿no? Pasan prácticamente desapercibidos incluso. Ok. Por ejemplo, Elma, le mandamos un saludo muy cariñoso a Elma. Dice, más que reglas, pues son acuerdos, ¿no? Que es lo que acabo de comentar, podrían ser. Y bueno, pues los acuerdos no solamente en la tecnología, ¿no? Sino en todo el ámbito familiar, en el ámbito ahora escolar. ¿Cómo, Abiel, como médico, cómo ocupas la tecnología para ayudar a los niños? Bueno, es que hay muchas formas, dependiendo el caso. Por ejemplo, también dependiendo la edad. Ya actualmente hay niños desde muy pequeñitos que ya traen su celular y ya traen acceso al internet y todo eso. Pero generalmente, por ejemplo, en adolescentes, a veces los pongo a investigar acerca de sus condiciones, los pongo a ver cuáles son las mejores opciones para que ellos mismos se involucren. Tanto en niños, en los pacientes como en los padres, lo más complicado es hacerlos responsables también de su propia salud. Muchos papás van, llevan al médico, a tu niño a que te lo cure, ¿no? Como diciendo, pues para eso te pago, para que tú lo cures, ¿no? Y cuando tú le comentas que es responsabilidad mutua, es verdad, yo te puedo dar consejos de cómo le hagas para que su niño salga de esa enfermedad, por ejemplo. Pero si no sigues esas reglas, esas sugerencias o esas indicaciones, pues probablemente no va a tener el efecto. Cuando estamos hablando de niños que ya van a la escuela, que ya van a la secundaria, pues ya ellos ya se pueden involucrar cada vez más y funciona bastante bien. Como lo hemos dicho, pues ya la tecnología está aquí y está aquí para quedarse. Así que podemos aprovechar para que ellos mismos busquen información, para que ellos mismos se eduquen acerca de la salud. Y bueno, pues si no fuera la tecnología, o sea, yo recuerdo la tecnología en tiempo de pandemia, qué tal nos ayudó y nos desarrolló, ¿no? O Claro. sea, viéndonos desde un ámbito positivo y pues nos mantuvo comunicados, nos mantuvo activos. Entonces la tecnología pues también depende mucho de dónde la usemos, cómo la usemos y con quién la usemos, ¿no, Sergio?
Sí, yo quiero compartirte con respecto a eso. Antes voy a nada más a poner que algo que nos pregunta Vero, que nos ayude, porque ya me salí del contexto de dónde está haciendo la pregunta, porque dice, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el fundamento principal? Entonces, seguramente tienen una duda de algo que dijimos, Ajá. pero no sé a qué se refiere. Entonces, por si nos está escuchando ahí, Vero, nos estás viendo, que nos Sí, digas qué fue lo que dijimos, que nos haces esa pregunta, ¿no? Y mientras te respondo, Berta. sí, Este, mira, una cosa que nosotros le enseñamos a los papás o que practicamos mucho es el tema de tener una visión o propósito, ¿no? Entonces, una pregunta para un papá muy clara desde que su hijo nace es, ¿qué quiere con respecto a ese hijo, ¿no? ¿Qué quiere para su hijo? ¿Qué quiere para él? ¿Qué tipo de relación quiere crear? Entonces, si queremos nosotros que nuestro hijo viva, nuestro hijo, nuestra hija viva su máximo esplendor, su realización personal, pues requerimos imaginarnos que ya trae como el chip de esa realización. Entonces, casi, casi, entre menos intervención tengamos nosotros, mejor. Obviamente nosotros vamos cuidando su salud, vamos acompañándolo, pero una de las claves más importantes que yo recomiendo mucho es aprender a disfrutar a nuestros hijos, aprender de ellos, ¿sí? Entonces, en una de las pláticas que tuvimos aquí, yo ponía en el contexto esta situación de, pues desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de esta vida, pues nosotros tenemos más edad que nuestros hijos, ¿no? Pero desde el punto de vista cosmológico, yo les decía, pues, ¿qué tal que tu hijo viene del futuro, ¿no? ¿Qué Ujú. tal que tu hijo tiene una cosmovisión mucho mayor, mucho más grande? ¿Qué tal ujú, que en otras vidas, si hacemos un buen balance, fue más un maestro y fue más un papá tuyo, ¿no? Entonces, eso existe, o sea, esa posibilidad existe a nivel desde una perspectiva cuántica de posibilidades, esas posibilidades existen. Entonces, desde esta lógica, cuando viene mi hijo, una de las cosas, creo que todos los papás no me van a dejar mentir, y Abiel tampoco, cuando observamos a un niño pequeño jugando con un aparato tecnológico, estoy seguro que te viene a la mente, este niño o esta niña ya lo conocía. O sea, ¿cómo es posible que sabe manejar una tableta? ¿Cómo es posible que intuitivamente le hace así a la pantalla? ¿Cómo es posible que intuitivamente lo toca? No, tiene que ver con cómo desarrollan esto para que se genere esta parte intuitiva. Pero entonces digamos que el niño está más facultado a la tecnología que nosotros. Entonces, aquí el tema es nosotros cuidarles la arena, la cancha de juego, nosotros cuidarlos con los temas de abuso, con los temas de vicio, con los temas de aspectos que no son relacionados para su edad, con los temas de protección y seguridad, por supuesto, pero es aprender de ellos, cómo viven la tecnología, cómo disfrutan la tecnología. Y también les invito a los papás a lo siguiente, ¿no? Tienes hoy en día una pregunta muy importante para los papás, es ¿qué quieres que tu hijo sea? ¿Quieres que tu hijo sea un niño, bueno, después un adulto exitoso, que tenga dinero y que tenga un bienestar familiar? Eso cada vez menos es el sueño de los padres y cada vez menos es el sueño de los mismos niños o adolescentes, ¿sí? Porque eso hemos visto una y otra vez que realmente no existe, ¿no? No hay algo como tal, como esta estabilidad y bienestar y éxito, ¿no? Entonces, o quieres que tu hijo se realice, se sienta pleno, se encuentre en él mismo y se convierta en un artista de su propia vida y su propia existencia. Si esta segunda opción es la que te mueve, es la que por lo menos te brillan los ojos cuando la escuchas, entonces tú lo que estás haciendo es convirtiendo a tu hijo en un artista. Y no hablo de un artista, un hippie que pinta cuadros en un semáforo o en un bazar. No, no, no. Hablo de un artista que es una persona que integra muchos aspectos de la vida, que se educa por sí mismo. Creo que todos los papás quisiéramos eso, que se educa por sí mismo, que aprende de la misma vida y que realiza obras creativas de diferente índole, en la parte literaria, en la parte artística, en la música, en la literatura, en las relaciones. Es un artista. Entonces, si tú quieres que tu hijo sea esto, entonces plantéate con respecto a la tecnología, ¿cómo te imaginas que tu hijo va a usar la tecnología en un futuro? ¿Sí? O sea, cuando sea, imagínate un músico, imagínate hoy imagínate nada más el potencial que hoy tiene la tecnología para efectos de apoyar a un artista en la música o un artista en la pintura. O sea, lo que hace a mi hermano, por ejemplo, que le gusta mucho el diseño, las cosas con las tabletas, es simplemente asombroso. Por supuesto que hay que promoverlo, pero entonces te imaginas en el futuro tu hijo en esa realización y entonces lo que vas a hacer en la etapa inicial, en la infancia, en la primera infancia, es apenas prepararlo, pero tú ya tienes una visión. Tú ya tienes una visión y eso te va a permitirte descargarte de presión, de culpas, de si está bien y de si está mal, porque entonces la visión de tu hijo siendo este artista es lo que te va a facilitar el proceso, poco a poco invitándolo, poco a poco
como enumerando una serie de opciones que tu hijo va a tener, no solamente la tecnología, para que se convierta en ese artista que quieres. Y entonces la tecnología no se convierte en un problema, sino en todo lo contrario. Sergio, a mí ahorita me llega un recuerdo del hijo de Pepe, ¿no?, que tú conociste. Entonces llega a la oficina y toma una revista y en lugar de darle la vuelta normalmente, le empieza a hacer como una pantalla, ¿no? Y después descubre que no es una pantalla, que es una revista. Entonces, yo creo que lo que vemos en los niños es un aprendizaje al revés del que nosotros tuvimos como niños. Primero descubrimos la revista o el papel y posteriormente la pantalla. Ahora los niños, como si parece que vienen del futuro y de forma natural son sus primeros pasos para descubrir, ¿no? Y la pregunta que hago es, un consejo para los papás o para los abuelos que ahorita probablemente nos están escuchando, ¿cómo hacer para aprender tecnología de sus hijos? Porque sí es cierto que hoy los niños saben más tecnología que los abuelos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a pues a esa apertura, a esa convivencia, para que el abuelo también aprenda de la tecnología? ¿Y por qué no de los niños? Sí, ahorita escuchamos a Abiel también, pero yo nada más respondería a algo muy fácil: tiempo, ¿no? Dedicarle tiempo. No hay mayor regalo que le podamos hacer a un hijo o a un nieto que dedicarle tiempo, ¿no? Tiempo real, no tiempo de estar ahí, no, tiempo real, ¿no? Tiempo real de comprensión, de observación, de descubrimiento en conjunto. Es un milagro que podamos compartir y estar juntos. Y el que haya un nieto con su abuelo es una de las cosas más maravillosas que existen, ¿no? O sea, porque por probabilidad antes era muy difícil, ¿sí? Entonces, incluso un bisnieto, ¿no? O sea, un bisabuelo, esas cosas antes era prácticamente imposible por la longevidad, ¿no? Por el estadio de vida, pero ahora es cada vez más, se ven abuelos de 70, 80 años en un estado saludable, bastante saludable, conviviendo con recién nacidos de meses o de años, y es simplemente una de las cosas más maravillosas de observar, ¿no? Entonces, es una relación llena de amor, de autenticidad, yo creo que es un milagro, no tengo otra forma de describirlo. Entonces, y el tiempo solito va a darlo. Entonces, de hecho, creo que ahí, cuando un abuelo está con su nieto, de una forma natural, y no me van a dejar mentir los que tienen la experiencia, de una forma natural, el niño o la niña responde hacia el abuelo de una forma distinta, ¿no? O sea, no tanto con el uso de la tecnología, sino que se da cuenta, o sea, el niño de forma intuitiva se da cuenta que ese estado de conciencia, que ese estado de vida de ese adulto mayor es especial, y automáticamente le pone una atención distinta a lo que le pondría a otro niño o a sus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es como místico, es algo que no podría explicar, pero creo que en la práctica se da mucho. Así que como abuelo no tendrías tanto que preocuparte, sino simplemente de estar ahí y aprender. En la actualidad hay muchos adultos que aprenden el uso básico del celular, cómo enviar un archivo, cómo enviar un mensaje en WhatsApp, por ejemplo, de sus nietos. A veces no de sus hijos, sino de sus nietos. Les dicen, a ver, ayúdame, cómo se desbloquea esto, y etcétera. Entonces, lo podemos ver como una ayuda, pero también lo podemos ver como pasar un tiempo de calidad. Yo tengo un paciente que juega al FIFA con su abuelita, ¿no? Entonces, pues, puedes jugar incluso videojuegos, ¿no? El punto es convivir. Ahorita decían del déficit de atención. Puede ser no tanto por el efecto que hace el aparato hacia el niño, como decía Sergio, de la radiación. Puede ser por el abuso para que un niño tenga déficit de atención debería de estar metido en el celular prácticamente todo el día. A mí me ha tocado pacientes donde les quitas el celular y se les quita el déficit de atención. Entonces ese no era déficit de atención, era un embelezamiento con la tecnología y no lo dejaba poner atención en otras cosas. Ya cuando es un déficit como tal, bien diagnosticado, no tiene nada que ver o muy poco tal vez con la tecnología.
Entonces, se puede hacer hasta convivencia familiar usando las pantallas. Así como dijimos ahorita, muy bien lo dijiste, con la pandemia, pues los niños estaban metidos en la homeschool, ¿verdad? En la casa con las pantallas, y ahí sí nos valió lo que decía la OMS, ¿verdad? De pocas horas. Ahí estuvieron prácticamente toda la mañana tomando clases en una pantalla. Obviamente el contenido de la clase es diferente al contenido que van a ver en un rato de ocio. El punto es lograr ese balance, incluso aplicar la tecnología para lograr convivencia familiar si es que no podemos salir a pasear o hacer a otras actividades, y en ese caso nos pudiera ser de mucha utilidad. Ahora que comentas, Abiel, de balance, ¿cuál sería el balance, Sergio, entre uso de tecnología y entre otras cosas que me has dado para el botiquín, de convivencia, de amor y todo eso? ¿Cuál sería el porcentaje de tecnología, pues, si es que lo pudiéramos medir, en esta convivencia? O sea, ¿cuál sería ese equilibrio? Como lo ideal. Bueno, yo ahí tenía una idea, ¿no? Que quiero compartir, que es como este famoso plato del bien comer, ¿no? Donde en una proporción, digamos, de este plato, un 60%, 70% de ese plato contiene vegetales, ¿no? Entonces, el otro porcentaje, entre un 15 a 20%, contiene proteínas y el otro porcentaje tiene granos, leguminosas, etcétera, ¿no? Entonces, que es como una proporción adecuada, ¿no? Un poco poniendo ahí como los nutrientes que corresponden, ¿no? En términos de una vida sana, en el sentido psíquico, en el sentido del alma, entonces el 60-70% de la proporción de lo que deberíamos estar viviendo tiene que ver con aspectos naturales, o sea, otra vez, o sea, bosque, naturaleza, convivencia genuina, ¿no? Un 15-20% podría ser un tema de juegos, tecnología, cosas así, y el otro 15-20% estamos hablando de convivencia, de comunicación, de familia, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería como el porcentaje. ¿Y dónde se ve eso? Digo, ¿de dónde sale eso? Pues de los aspectos de la educación cosmológica, de la educación natural, del método Waldorf, incluso de Montessori. O sea, esas son como las líneas hoy en día que al menos toman la enseñanza cosmológica, ¿no? Ver, o sea, los niños en un Montessori, perdón, sobre todo en un método Waldorf, los niños pasan 50-70% del tiempo en la naturaleza, explorando solos, explorando juntos. Los educadores, que tienen un nombre, que ahorita se me fue el avión, cómo se llaman, pero tienen un nombre especial, monitores, no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero entonces estos educadores especiales lo que hacen es promover el entorno para que entonces el niño pueda desarrollarse y descubrir. Es lo que debemos hacer como padres, ¿sí? No nada más en la escuela, sino como padres. Otro porcentaje es una educación dirigida, ¿no? O sea, de materias, de cosas, de aspectos. Las famosas matemáticas, desde el punto de vista cosmológico, son integrales. La parte de Montessori también integra muy bien las matemáticas. Las matemáticas se estudian con las manos, ¿no? O sea, porque las matemáticas son proporciones. O sea, es absurdo que estudiemos las matemáticas de forma abstracta. Es absurdo, no sirve para nada. O por lo menos para muy poco. Entonces, las matemáticas son proporciones, son dimensiones, ¿sí? Entonces, y eso se puede estudiar, o sea, lo que la niña está haciendo allá afuera con el árbol, tú se lo explicas acá, se lo explicas con proporciones. ¿Cuánto observaste agua? ¿Cuánto observaste árboles? ¿Cuánto observaste verde? ¿Cuánto observaste azul? Y los niños son capaces de definirte las proporciones. Fue como la mitad y la mitad te dicen, ya están aprendiendo matemáticas. Para eso sirven las matemáticas, para tener dimensionamiento de la realidad, para poder manejar las proporciones. Y entonces, y todo el tema de comunicación, conexión, de comprensión familiar con los padres tendría que ser otro buen porcentaje, ¿no? Entonces, ahora, fíjate lo que te acabo de decir, la tecnología simplemente se incorpora para que este modelo de relacionamiento y de aprendizaje pueda servir, ¿no? No sustituye ninguno de estos elementos, ¿no? Entonces, entre más los hijos puedan estar desarrollándose así, mejor, ¿sí? La preocupación que salta aquí cuando, de una vez lo digo, la preocupación que salta aquí para los papás es, ajá, ¿y cómo los mantengo? ¿Cómo gano dinero? ¿No? Como si tengo que estar casi 12 horas en el trabajo, entonces, ¿dónde le puedo dar este tiempo a mi hijo? Bueno, simplemente es decirles que están viviendo en un paradigma equivocado, o sea, están en una mente incorrecta, en una mente racional, y están dentro de un paradigma de sometimiento
y de que nos han hecho creer que tiene que hacer así la vida, que tienes que trabajar para otro, que tienes que trabajar 12 horas para que te usen y te como, prácticamente como un esclavo. Eso es totalmente erróneo, eso no es cierto, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué te va a dar la abundancia? ¿No? Entonces, el que tú estés en un estado energético, en ánimo, en esperanza, en ilusión, en confianza, con un espíritu sano, con un espíritu prospectivo, de forma natural, tu biología te va a ajustar para que puedas estar en el lugar donde puedes desarrollarte y ganar dinero. O sea, eso es así, es natural. Ganar dinero, que significa producir, crear cosas, es el estado natural del ser. Nos han hecho creer que tenemos que esforzarnos y que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer muchas cosas para otras empresas y para alguien más para que entonces ganemos dinero. Eso es una mentira. Por lo menos los invito a cuestionárselo. Sí. Pues yo tengo me gustaría conocer su punto de vista sobre la inteligencia artificial. O sea, ¿qué papel puede ocupar o en qué lo podemos aplicar en los niños? Desde el plan médico, desde el plan Sí, no, de no está fácil. conducta. No está fácil la pregunta. Que empiece Abiel, porque Sí, sí, no, no está fácil, no está fácil. Cada vez hay más aplicaciones para la inteligencia artificial. Este, no sé, hay varias connotaciones. Pudiera ser que nos ayude desde el punto de vista médico para encontrar, no sé, la mejor forma de tomar tal o cual terapia, o para ver algunas funciones de, de los medicamentos yo a veces los pongo a buscar las funciones de los órganos en los niños. Tal vez con la ayuda de la tecnología, con la inteligencia artificial, podamos cada vez ver, no sé, el funcionamiento hasta a nivel celular o molecular, etcétera. Cada vez puede ser más y tanto como la imaginación nos permita. Dependiendo el tipo de paciente, dependiendo el tipo de enfermedad, pudiéramos apoyarnos en la tecnología para que los niños comprendan qué les está sucediendo en su cuerpo y de esa manera ustedes saben que al conocer lo que está pasando es fácil que enfoquen su atención en ese punto y que logren más fácil la recuperación. sí, yo te comentaba, Berta, comento que es difícil para mí responder esta pregunta porque mi posición es muy radical, ¿sí? O sea, mi posición, yo estoy muy animado, nosotros queremos hacer muchos proyectos de inteligencia artificial, entonces para mí es un sí rotundo el ir hacia la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, desde la física cuántica, esto a lo mejor les va a parecer extraño, pero bueno, es lo que estudiamos en las certificaciones, en todo el mundo link. Si algo les resuena de esto que estamos diciéndole, pues vénganse y apréndanlo acá con nosotros, porque desde la física cuántica esto es una realidad virtual, ¿sí? O sea, nosotros ya somos producto de una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ya somos una holografía, ya somos un programa, ya somos una proyección, ya somos un modelo. Esta realidad es un modelaje de una realidad más grande que no conocemos y que no podemos ver desde esta realidad. Entonces, ya existe un modelo. Entonces, la inteligencia artificial nos va a llevar, ve esta aplicación de inteligencia artificial, imagínenselo para papás, esta aplicación es especial para padres, imagínense que lo podemos construir, que no creo que esté lejos de poderse hacer. Imagínate la siguiente aplicación, tú tienes una aplicación, utilizas tu Siri, tu Alexa, todos tus sistemas, ya sabes, interconectados en tu casa, pura tecnología, ¿no? Entonces, y todo el tiempo te están grabando, escuchando, se está grabando todo lo que dices, se está grabando todo lo que haces, mantén tu baño y tu habitación tal vez privado, pero todo lo demás lo mantienes totalmente detectado por inteligencia artificial y en la noche antes de dormir, checas con Siri o con Alexa, le dices, Alexa, por favor, dame el reporte del día de hoy. Y el día de hoy te dice por inteligencia artificial qué tan buen padre fuiste. ¿No sería maravilloso? Entonces, Sí. entonces, ¿qué estoy haciendo? Estamos usando la inteligencia artificial
como un mecanismo de conciencia. Estoy sacando de mi ser una persona que me ve a mí mismo, que es tecnología, y me está observando, está viendo qué palabras usé con mi hijo, está viendo si estoy hablando en futuro o en presente, está viendo si le estoy enseñando contextos negativos, porque estos temas son los que no vemos como padres, y entonces estamos fregando a nuestros hijos, les estamos metiendo pensamientos, creencias, cosas, les estamos preocupando desde su biología chiquita, ya les estamos metiendo miedo a vivir, Berta. Entonces es importante que tengamos conciencia, y la inteligencia artificial es un mecanismo asombroso de conciencia. Y el miedo de algunos padres, ¿no? La inteligencia artificial puede sustituir que yo haga la tarea con mi hijo. eh, ¿Qué tipo de experiencias puede tener el niño con un padre y la diferencia con inteligencia artificial? Uh-huh. Sí, lo que la inteligencia artificial va a tardar muchísimo en generar, y ahí tenemos toda la mano, pero aquí es bien importante. ¿Se acuerdan de estas películas donde la inteligencia artificial domina a los humanos, ¿no? Esas películas futuristas. Pero la clave está en la siguiente, se llama entropía. La inteligencia artificial no es capaz de programarse hacia la entropía. Al contrario, la inteligencia artificial, entonces muchos papás, muchas personas vivimos como inteligencia artificial. Estamos programados, hacemos lo mismo todos los carajos días, hacemos lo mismo y estamos necios y cerrados y tenemos una posición fría ante la realidad. Entonces, ¿qué nos separa de la inteligencia artificial? La espontaneidad, la creatividad. Entonces, por más que programes a una inteligencia artificial, sí se puede, pero es muy complejo. Tienen que ser redes y redes y redes interconectadas. Estamos hablando de que nosotros podemos ser capaces de hacer algo que ellos no pueden, que es espontaneidad, mantener nuestra autenticidad, mantener nuestra capacidad, flexibilidad de cambio, de improvisar. Una inteligencia artificial es muy difícil que lo haga, sí hay, pero es muy difícil. Y ahí eso es el verdadero amor, y esa entropía es algo que no va a poder ser emulado por inteligencia artificial, por lo menos no en mucho tiempo. Hablando entre inteligencia artificial y el ser humano, ¿crees que en algún momento lleguemos a confiar más en la inteligencia artificial que en un ser humano? Ya hoy en día es eso, ya está pasando, ya es un hecho. La inteligencia artificial por mucho es mucho más efectiva en muchos ámbitos. Ya se han hecho pruebas, el famoso tema de la prueba bueno, hay varias que ahorita se me olvidaron los nombres, pero la del ajedrez, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay una máquina que le ganó a una competencia de ajedrez, ya hay una máquina que ganó la competencia de conocimiento, ya hay una máquina que ganó, o sea, ya hay máquinas que están ganando en muchos ámbitos donde pueden ser mucho más confiables. Está demostradísimo que, o sea, es que el tema de la máquina es que no tiene el que yo llego de malas hoy, y entonces actúo con una mala actitud en el tema de salubridad, en los hospitales, imagínate, ¿no? O sea, ya hay máquinas que hacen cirugías. Entonces, y definitivamente, como estás quitando con la máquina, estás quitando el efecto entrópico, estás quitando el efecto espontaneidad, o sea, tiene sus pros y sus contras. Entonces, en eso no puede ser. Pero dice, somos mucha población, somos muchos seres humanos, pero también hay mucha creatividad. Entonces, hay un regreso a ser artistas. Otra vez, una máquina, aunque puede copiar el arte, no es lo mismo que un artista. Entonces, en la parte tecnológica, en la parte científica, en la parte metódica, la máquina va a ser siempre por mucho mejor que nosotros, que un ser humano. Pero en la parte artística es más difícil, mucho más difícil. Ok, entonces podríamos ser complemento, ¿no? Casi, Totalmente. en realidad somos complemento. Pues no sé si nos quedan ya pocos minutos, no sé si quieran pues dar más consejos a los papás, a los maestros que nos están viendo sobre este tema, tecnología con niños. Y bueno, pues a seguirlos invitando a meditación todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Creo que es una experiencia que nos permite ser mejores y actuar diferente durante el día. Entonces los invitamos aquí en Link. Y pues Adri, sí te esperamos ahí en Clinic. También es un paraíso, y a los que quieran estar constelando con caballos, también te entrenamos para constelar, para seguir con esta parte de crecimiento. Y bueno, pues, como es Sergio, como es Abiel, me quisieran regalar, no sé, a lo mejor de todo lo que hemos platicado, 3 o 2 cosas, lo más importante para los papás y para los maestros. Sí, claro, lo más importante desde mi punto de vista es tener la mentalidad abierta. Ni exagerar en la restricción, ni abusar
en el uso indiscriminado de las tecnologías. Ya dijimos varias maneras de cómo se pudiera hacer una herramienta de apoyo para la educación, para la salud, para la convivencia. Entonces, yo pienso que todavía nos falta mucho por aprender, pero la tecnología ya está aquí para quedarse. Entonces, hay que aplicarla, hay que entenderla, Conocerla. que conocerla, sí. Y lo más difícil como pediatra, por ejemplo, es responsabilizar a los padres o Padres. cuidadores, ¿sí? Hacer conciencia de que no es una niñera, la tablet, el celular, etcétera. No es para que tu hijo esté ahí las horas sin poner gorro. Puede ser una herramienta útil, puede ser de aprendizaje, puede ser educativa hasta cierto punto, pero no es para que se quede ahí indefinidamente. Entonces, ahorita estamos en un punto en el que tenemos que tomar responsabilidad. Ángeles, antes de que nos des tus conclusiones, Sergio dice, Ángeles, ni hablar, hay que renovar o morir. Sí. Entonces, yo diría un tema aquí, no hay nada que equivalga al tema del tiempo, a la atención en tiempo, ¿no? Entonces, la clave está en lo que requieras hacer como papá, cambia tu mundo, cambia tu lógica, entrénate, edúcate, permítenos a nosotros apoyarte, hay muchas cosas que podemos hacer por los padres, e incluso con niños, incluso con alguna situación o condición. Entonces, edúcate, dedícale tiempo, porque vale muchísimo la pena, vale mucho el tiempo para poder aprender a ser felices, a ser un buen modelo de nuestros hijos. ¿Quieres que tu hijo sea feliz? Tú sé feliz. ¿Quieres que tu hijo aprenda a realizarse? Realízate tú, ¿no? ¿Quieres que tu hijo sea un artista? Como dijimos hace rato, tú sé el artista que quieres. Y créeme, inherentemente, por resonancia, por entrelazamiento, por muchas hoy explicaciones biológicas que ya se pueden dar, tu hijo va a aprender de ti sin que le tengas que decir una palabra, ¿no? Te va a modelar, va a aprender de ti. Entonces, aprende tú, dedícale tu tiempo al uso adecuado de la tecnología, a buenos hábitos en ese tema y va a ser más fácil entonces que tu hijo te copie, ¿no? Y recomendarles pues que se metan a googlear aplicaciones que puedan desarrollar la parte cognitiva, aplicaciones tecnológicas, juegos, o sea, cámbiale juegos que él quiera de violencia, de muchas cosas así, por opciones súper recomendables de juegos de aventura, de juegos, yo le llamo cosmológicos, con realidad virtual, que te llevan a mundos, que fomenten la imaginación y la fantasía. Todo lo que puedas hacer en ese sentido, le estás abriendo una ventana cuántica, le estás abriendo un mundo cuántico a tu hijo y obviamente permítete transformar tu mundo cuántico también para ti. Ya es tiempo, ya es hora, el tiempo llegó para que ahora seas un papá cuántico en todos los sentidos. Entonces, y si no sabes cómo, pues obviamente déjanos ayudarte. Oye, Sergio, ¿crees que podamos colgar en el muro en un ratito qué aplicaciones podrían apoyar a los papás y a los maestros? A lo mejor una o dos que pudiéramos recomendarles Claro, para que claro. estuvieran enfocadas Sí, en este punto, ¿no? ahorita lo Pues cargamos. yo estoy muy contenta con estos en vivos. La verdad, he recibido muy buenos comentarios de las compañeras. A mí me gustaría que recomendaran otro tema para la siguiente semana. Hoy estuvimos de lujo una vez más, desde dos puntos de vista diferentes, desde el mundo cuántico, desde el mundo médico, pero los dos, y me incluyo con un amor tremendo para los niños, un tremendo amor para los padres. Y pues estos programas son para que les sirvan, para que sigamos aportando y pues también, o sea, decirles que el entrenamiento, ¿no? Y siempre, pues, lo tomo mucho de ti, Sergio, no nacimos para ser papás, no nacimos para ser maestros, pero también sabemos que los niños no quieren a alguien perfecto, pero sí quieren a alguien que estemos ahí presentes, ¿no? Entonces, pues, si Pues no hay un comentario más, pues la verdad agradecemos a todos los que están ahí conectados. Mándenos comentarios, mándenos más preguntas y pues también recomendaciones de qué quieren escuchar dentro de qué 8 días. Pues ya la vez pasada había salido unas temáticas ahí interesantes y profundas.
y que se vuelve otra vez un reto para Abiel, ¿no? Y para mí, o sea, pero otra vez suena así como reto, ¿no? Porque todo esto surgió de ese reto, ¿no? De a ver qué Abiel, Sí, Abiel qué hace con esta parte, cómo le dice a los papás de la parte tecnológica y todo, y de aquí surgió eso. Pero el otro tema que también está fuerte es la sexualidad, ¿no? Y los niños, ¿no? Entonces creo que sería un buen tema, es bastante profundo y creo que aunque no se va a poder abordar de forma exhaustiva, pero podemos empezar a guiar y a reeducarnos en ese sentido a través de este foro, ¿no? Ujú. pues listo, entonces ya tenemos el tema. ¿Cómo ves, David? ¿Aceptas el reto una vez más? Claro que sí, con todo gusto. Eh, Pues bueno, entonces nos estamos viendo de aquí a 8 días con este tema de sexualidad y niños. Y pues muchas gracias a los dos y que tengan un excelente martes. Nos vemos.